Namaste a todos, bienvenidos. Namaste, Kata, bienvenida. Namaste, Blanca, gracias. Eh, Le damos la Gracias. bienvenida a todos el día de hoy a esta transmisión, a este Facebook Live desde Armonía. Estamos muy contentas de estar con ustedes. Por ahí recibíamos preguntitas de ¿dónde están? ¿Van a regresar? ¿Ya no están en Armonía? Generalmente después de cada taller, la verdad es que nos damos como una semanita para integrar, se mueven muchas cosas en el taller. Es un taller, la verdad es que muy profundo, entonces nos damos una semana para integrar. También tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México unos días, de manera segura, por supuesto, pero ya estamos de regreso. También estamos muy contentas en anunciar como la nueva fecha del taller. Si resuenan las cosas que platicamos con ustedes, si quieren aprender a meditar, si quieren profundizar en su práctica, las nuevas fechas es agosto 1 y 2, que es sábado y domingo. Es un taller intensivo, la verdad es que vale mucho la pena. Y eh, el viernes hay una sesión introductoria mandatoria, o sea, no es opcional, para los que quieran participar en el taller. Búsquenos, les voy a poner aquí, búsquenos en @elcorazonespiritual. También nos pueden buscar o nos pueden encontrar en @elcorazonespiritual .es, que estas son las cuentas de Instagram. Ahí está @elcorazonespiritual.es. Son nuestras cuentas de Instagram y donde ponemos información. De hecho, las cosas que vamos a ver el día de hoy, les vamos a poner unos quotes en estas cuentas para que las sigan, nos sigan, para los que no lo han hecho, para los que se sienten curiosos. También ya estamos planeando, estamos dando tiempo a que se conecte la gente, entonces vamos a aprovechar para hacer este momento para los anuncios. Estamos planeando por Tenemos ahí una sorpresa. Es una sorpresa, sí. Estamos planeando ya el nivel 2 de Fundamentos de la Meditación, que es la segunda parte del curso. Estará muy pronto, vamos a definir la fecha justo el día de hoy, terminando este live. Y también vamos a lanzar una membresía para que puedan meditar con nosotras, para que pueda haber un acompañamiento a lo largo de un mes en donde hagamos meditaciones especiales, donde demos charlas un poquito más avanzadas y más profundas para los que quieran. Si se sienten interesados, escríbanos elcorazonespiritual@gmail.com o blanca@elcorazonespiritual, cata@elcorazonespiritual. Voy a ver, como saben, este día generalmente volteo hacia la derecha para ver sus comentarios, para ver si el Facebook Live ya está arriba, que aparece que sí. Yo todavía no lo encuentro. ¿Tú ya lo encontraste, Cata? Sí, yo lo estoy viendo ya. Apareció ya en Facebook. Ah, perfecto. Sí. Voy a Díganos de ver, dónde como se están saben. conectando. Ah, ya. Díganos de dónde se están conectando. Sí, ya me apareció aquí, gracias a todos los que se están conectando. Sigo teniendo por alguna razón como los subtítulos en los Facebook Lives. Este, y perfecto. Entonces, hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a dar unos minutitos para que se conecte más gente en caso de que quieran entrar. Como dijo Cata, cuéntenos por qué les atrajo el tema, ¿no? Les podemos preguntar, más allá del bien y del mal. La verdad es que es un tema muy interesante porque estamos muy acostumbrados a ver todo desde la dualidad, desde la calificación, desde el juicio, bueno, malo, bonito, feo, ¿no? Pero desde un lugar como muy egoísta, porque lo vemos desde nuestra óptica normalmente. Y como preámbulo, antes de entrar al tema, como preámbulo, hay un ejemplo muy interesante que me ponía mi psicólogo eh, cuando fui algún tiempo a terapia de parejas, y, y un ejemplo que me ponía el psicólogo, nos ponía a mi pareja en ese tiempo y a mí, de un libro, ¿no? Que nos ponía un libro enfrente y decía, a ver, descríbeme el libro. Y yo describía la portada y a él le tocó la contraportada. Este, y,
y pues yo describí la portada, él la contraportada, y pues en realidad con las descripciones no podíamos llegar a un acuerdo. O sea, ambos teníamos la razón de que estábamos describiendo el mismo libro, en realidad, pero desde una óptica distinta. Entonces, generalmente estamos acostumbrados a abrazar la vida desde nuestra óptica, desde el ego, desde nuestras carencias, desde la sombra, desde las cosas que tenemos que solucionar, ¿no? Desde la educación, Desde la educación, desde la exactamente. familia, tradiciones familiares, De muchas los cosas. condicionamientos sociales, ¿no? De las Justo, etiquetas. justo escuchaba una historia también de una familia que, en España que siempre metían como un chorizo al horno, pero siempre le cortaban los bordes. Y entonces decía, era el esposo que le decía a la mujer, pero ¿por qué le cortas los bordes si en mi familia nunca han cortado los bordes? Y entonces ella dice, no, no lo sé, ¿no? Y entonces dice, mi abuela lo hacía así. Entonces van donde la abuela y le preguntan, ¿por qué lo hacían así? Y entonces dice, ah, es que el horno era muy chiquito, entonces teníamos que cortar los bordes, pero esa tradición fue pasando hacia la mamá, hacia la hija, o bueno, como haya sido la historia, pero es eso, ¿no? Que se va quedando en la familia, son cosas que uno repite sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera saber, y Exacto. No, eso va marcando nuestra vida, ¿no? no nos cuestionamos, ¿no? No nos cuestionamos lo que es, no nos cuestionamos el status quo, no nos cuestionamos por qué estamos decidiendo o actuando de determinada forma, y en realidad estamos actuando en automático, ¿no? Estamos muy acostumbrados a actuar desde el ego, desde la personalidad, desde un tema de expectativas, desde un tema de juicios, desde un tema de bueno es malo, me gusta o no me gusta. Y por eso la verdad es que decidimos ponerle el tema de hoy más allá del bien y del mal. Eh, que en realidad todos nos relacionamos con esto. Y que también Porque, es ¿qué? el título de un libro, el título del libro de Nietzsche, ¿no? También. Exacto, también, que desde la perspectiva existencialista, cómo no. Claro. Vamos a hablar desde la perspectiva espiritual, ¿a qué nos referimos con ir más allá del bien y del mal? Y la perspectiva espiritual es importante remarcar que no se queda nada más en la espiritualidad, en realidad somos seres espirituales y es parte de la vida misma, ¿no? Nos referimos a la vida misma. Por ahí, este, eh, pues ya, yo creo que ya nos vamos a arrancar, Cata, de una vez, Sí, ya esperamos 8 minutitos, hay gente que se desconectó, sí, sí. pero pues bienvenidos a los que se quisieron quedar. Eh, y, y me gustaría arrancar eh, que de hecho lo iba a dejar como más adelante, pero creo que vale la pena apuntalar, que dentro del camino espiritual, desde el budismo, por ejemplo, se refieren a samsara y nirvana, ¿no? Y ahorita voy a explicar de qué se trata. O sea, samsara lo podemos ver como el mundo fenoménico, la dualidad, ver todo desde una perspectiva dual, entonces todo lo que nos rodea, en donde hay una separación entre el sujeto y el objeto, entre nosotros y todo lo que es. Y nirvana en realidad es cuando esa separación se disuelve, cuando el sujeto y objeto son uno, cuando dejamos de ver todo desde una óptica dual, desde una óptica de separación, y en realidad hay un tema de unidad, entendiendo que todos somos conciencia. Y se dice que en realidad samsara y nirvana son uno, no están separados, así como vemos todo desde el mundo fenoménico. eh, Estamos viviendo aquí samsara y nirvana, tenemos la posibilidad de ir más allá justamente del bien y del mal, tenemos la posibilidad de ir más allá de la dualidad para que empecemos a vivir en unidad con el todo, en donde hay un tema de aceptación, en donde hay un tema de dejar de etiquetar, de aceptar las cosas como son. Y esto, dentro de diferentes tradiciones, dentro de la tradición oriental, ha estado presente no solo en el budismo, ha estado presente desde diferentes perspectivas, desde diferentes filosofías, nada más que se le ponen diferentes nombres, ¿no? Y esto es muy relevante porque así como empezamos este live en donde de pronto todos esos condicionamientos nos marcan, todos esos condicionamientos nos llevan a conducirnos desde
un lugar automático y no desde un lugar de conciencia, también nos invitan a no conducirnos desde un lugar de no autenticidad, ¿no? Desde no conocernos. Y dentro de diferentes tradiciones le dicen, es importante que regresemos al estado natural. Y ese estado natural al que se refieren es justamente más allá de la mente, más allá de las identificaciones, más allá de la idea de separación con el todo, en donde empezamos o llegamos a un lugar de no hacer o de hacer para simplemente ser. Es un lugar en donde simplemente existimos, pero de pronto eso es como, bueno, muy lejano, pues estamos tan identificados con la mente, tan identificados con la dualidad, con los estímulos, con la calificación, con bueno, malo, que, que de pronto es difícil conectar con lo que les estamos diciendo, pero Cata, ¿cuándo viendo, por ejemplo, la naturaleza a ti te ha pasado? Eh, Uno de los ejemplos así que se me viene muy fuerte es el atardecer, por ejemplo, o un amanecer también, incluso esta conexión con la luz, ¿no? Que puede ser así un atardecer en el mar y que estás viendo y hay un estado primero de expansión, así, de expansión grande porque estás delante del océano que es como un sinfín y de repente el sol, ¿no? Bajando, subiendo, puede bajar, subir, pero es esta idea de que no hay mente en ese momento, no es esta sensación, más bien dicho, de que no hay mente, simplemente estás viendo ese atardecer y hay esa unificación de estar simplemente en ese momento presente, siendo, sin ponerle mucha mente, ¿no? Y creo que ese es el estado, este estado natural de no ponerle ningún juicio, de no estar, el sol en tal lugar era más lindo, la luz era más clara acá o era más morada, no sé qué, no, simplemente es un estado de total unificación con lo que es, con lo que se está viendo, con lo que estamos sintiendo en ese momento. Y la naturaleza nos evoca eso, nos invita de una manera muy natural a ese momento de un estado de no mente, en donde hay una unión completa con el sujeto, entre el sujeto y el objeto, ¿no? Hay una completa identificación entre los dos, que a ese estado, a eso se le llama, en la filosofía oriental se le llama samyama, y, eh, es una total identificación. ¿Qué pasa si nosotros estamos observando al atardecer o al amanecer con la mente? Pues probablemente lo estemos describiendo. Y si estamos con alguien, mira qué bonito, y los colores y la luz, o lo comparamos y todo este estado mental. Pero ¿qué pasa si tenemos una total identificación con el atardecer y nos quedamos absortos y no hay palabras, no hay pensamientos? Quizá al amigo que nos está diciendo tantas cosas le debemos decir, ¿sabes qué? Cállate, simplemente observa, no tenemos ni que pensar, o sea, es un tema, un tema de contemplación y de abstracción total, ¿no? En donde estás disuelto con el atardecer. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho en la montaña, cuando subía a altas montañas, al momento de llegar a la cima y simplemente solía no voltear, en realidad solía no ver hacia atrás para no ver el camino que se tiene, simplemente no ver hacia atrás, simplemente estar en el momento presente paso a paso y cuando llegas a la cima, en realidad voltear y ver como la majestuosidad del momento, ¿no? Que simplemente te deja en un estado de no mente, en un estado más allá de los pensamientos. Y en realidad lo que se dice es que ese es nuestro estado natural que se le denomina Sahaya. Y me gustaría leerles, de hecho, les voy a leer un quote, una cita de Nisargadatta Maharaj, que vamos a dejar en nuestras redes sociales para que nos sigan, eh, por si se sienten inspirados, claro. Ya les pusimos en las redes sociales @el corazón espiritual en Instagram, @el corazón espiritual.es en Instagram también, y bueno, en Facebook es el corazón espiritual. Les quiero leer un quote de,
de un gran maestro contemporáneo que se llama Nisargadatta Maharaj, que dice, observo que de alguna manera, al cambiar el foco de atención, me convierto en lo que realmente miro y lo experimento desde adentro. Me convierto en el testigo interno de la cosa. Nombro a esta capacidad de ingresar a otros puntos de atención amor. Tú dale el nombre que quieras. Y en realidad, o sea, la concepción que podríamos tener el del amor es completamente distinta, ¿no? Porque generalmente el amor lo asociamos con otro o el amor romántico, pero entendiendo que nuestra naturaleza pura es amor, ¿no? Eh, que somos luz, que somos amor, en realidad ese amor emana desde dentro de nosotros y ese estado natural, en realidad ese estado de no mente, ese estado de ser, es la fuente de amor puro. Y es a lo que se está refiriendo Nisargadatta. Y en la medida que a través de la meditación y a través de prácticas espirituales aprendamos a ir mucho más allá de la mente, ir más allá de la dualidad y lleguemos a ese estado natural, a ese estado de no ser, pues es una ventana al infinito, es una ventana a nuestra esencia. Y eso que invita, invita a que dejemos de pelearnos con nuestra sombra, invita a que lleguemos a un estado de conciencia en donde nos cuestionemos minuto a minuto desde qué lugar lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo desde un lugar de separación del ego o si lo estamos haciendo en conciencia plena donde el observador está presente. Y ahí yo quería decir una cosa también, Uh-huh. que el, eh, o sea, es importante reconocer que esto de bueno y malo, las expectativas, los juicios también, son movimientos transitorios de la mente, es decir, no es permanente, porque por ejemplo, si vemos nuestro día, ¿no? Nuestro día a día, tal vez en la mañana nos levantamos súper felices, nos encontramos con la señora que nos dijo algo en la calle, bueno, ahora menos, pero no sé, recibimos un mensaje quizás, y, y esto hace que, digamos, nos cambie el ánimo a un estado negativo, si se puede decir así, digamos, y entonces estos movimientos son transitorios, porque después a la hora del almuerzo nos encontramos con nuestro amado, nuestra amada, y el estado cambia. Entonces, hay que entender como que todo eso, nada de eso es permanente, simplemente se mueve, ¿no? Está todo el tiempo cambiando. Y cuando hablamos de este estado natural, es este estado más allá de esa identificación con estos momentos transitorios, ¿no? Con estos momentos transitorios, porque nosotros les vamos poniendo el peso, la carga emocional de cada estadito, que aparte, como vemos, cambian, todo el tiempo cambian. En un día podemos pasar por todas las estaciones, digamos, de la vida, verano, invierno, primavera, otoño, todo en un día. Y entonces ahí es la pregunta y ahí es la observación que hay algo que permanece más allá de esto, ¿no? ¿Y qué es ese algo? Entonces ahí entra el proceso de lo que hablábamos al principio, de ese cuestionamiento, ¿no? De ir conectando con algo más profundo, donde podemos irnos preguntando, bueno, todo esto se mueve y ¿qué es permanente entonces? Y ahí vamos conectando con este estado de naturalidad, descubriendo este estado de naturalidad. Y para los que nos están viendo, escríbanos con sus preguntas, ¿no? Si les hace sentido, ¿no? Cómo lo viven ustedes, si logran identificar tantos juicios que tenemos hacia todo, ¿no? Hacia las personas que conocemos, hacia hacia cada instante, o sea, a la comida, esto es bueno, esto es malo, mi meditación es buena o mala, ¿no? Que tendemos a enjuiciar y a catalogar todo, esto me gusta o no me gusta. ¿Desde qué óptica lo estamos viendo? ¿Desde una óptica personal o de algo, desde un lugar más unificado y global? Y ahí entramos por ejemplo, desde la perspectiva tántrica, antes de pasar como a las causas de sufrimiento, es como algo que me gusta mucho dentro de la tradición y ahorita lo vamos a ver como en las ramas del yoga, que dentro de las ramas del yoga está la parte tántrica, el yoga, tantra yoga, es no hay bueno y no hay malo en realidad. Todo simplemente es y todo lo que es está para mostrar algo, algo que nos va a llevar
a un aprendizaje, algo que tenemos que ver, algo que es, y ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Y cualquier camino espiritual, que esto es importante decirlo, apunta a esto. Cualquier camino espiritual está apuntando justamente a este estado natural, a dejar la identificación y o que haya una disolución de separación para que veamos todo desde un lugar de conciencia, y la conciencia es unión, considerando que todo es conciencia, y la conciencia lo está abrazando todo. Y si vemos cada oportunidad como si representa crecimiento, representa transformación, es cuando empezamos a darnos cuenta que en realidad no hay sombra sino hay luz. La sombra existe debido a la luz, y no están separadas, están unidas. Podemos verlo desde este lugar dual en donde luz, sombra, como la contraposición, pero cuando en realidad son una, no están separadas. Y ahí me gustaría, no sé quién dijo esto, la verdad es que es probable que sea nuestro maestro Sahayananda. Es que si pudieras ver las cosas como únicas y exactamente lo que son, verías que el tú que estás viendo es la vastedad en sí misma. Les debo quién lo dijo, lo voy a buscar, de pronto como que lo anoté y lo olvidé. Y, y esto es importante porque en realidad a lo que está apuntando es que nosotros todos somos la conciencia misma, somos esa luz, somos ese amor. Y la idea a través de la práctica espiritual, a través de la meditación, es que podamos conectar con ese estado natural, con ese estado de ser puro, que ya está ahí y que siempre ha estado ahí, pero que los condicionamientos de bueno, malo, bonito y feo, y todos estos juicios que tenemos contra nosotros y contra todos, que en realidad es lo mismo, es el reflejo y la proyección de lo mismo, eh, no nos hacen ver, ¿no? A ver, por ahí tenemos, Sí, tenemos tres preguntas. tenemos tres preguntas. Hablen un poco de los prejuicios en las relaciones. ¿Sí? ¿Cómo cortan relación con alguien a quien quieren por lástima? Oh, esa pregunta está interesante, ¿no? Antes de que pasemos a los Todos, kleshas. sí, todos. Hola, ¿cómo es el querer por lástima? Interesante, ¿cómo es el querer Y por hay una lástima? nueva, no sé si ves la última nueva, bueno, hay una de Karen que dice, ¿por qué es tan difícil perdonar algo que para nosotros está mal? Digo, a mí me cuesta mucho aceptar algunas injusticias como la violencia, el maltrato a la naturaleza, el modelo global de enriquecer a algunos. Ok, Saludos y gracias por compartir. Sí, 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 sí. está interesante. ¿Quieres Está responder? interesante. Quería hablar, sí, antes de pasar a las preguntas, quería decir justamente algo que puede aclarar un poco antes de ser más específicas, pero cuando estamos en este estado de naturalidad, sin juicios, podemos observar todo como que fuera una experiencia, ¿no? Sin el peso de lo que implica, o sea, es como, por ejemplo, si es que nos chocan, por decir así. Sí, es, digamos, algo que va a generar en nosotros un movimiento energético, va a generar una reacción muchas veces, pero nosotros en ese momento tenemos el poder de decisión de decir, bueno, está bien o está mal. A eso nos han educado, digamos, ¿no? Ese es el momento de esa decisión de decirlo, poner esto, ¿no? ¿Está bien o está mal? O esta persona fue grosera, esta persona no fue amable. Y el cambio también es de entender desde descansar en este estado de naturalidad, es una experiencia, más allá del bien y del mal, simplemente es una experiencia que nos está apuntalando, que nos está direccionando a un crecimiento, como decías antes tú. Son experiencias de crecimiento, son experiencias de evolución, son experiencias de reconocimiento de nuestros estados internos también, de los estados internos del otro. Entonces, es cambiar esta idea de que, esto es bueno, esto es malo, me pasó esto, entonces pésimo, me pasó esto súper bien. En realidad, todo es una experiencia. Y entonces ahí
la vida se vuelve mucho más amigable de transitar, porque cada experiencia se vuelve un despertador de conciencia. Y podemos desde ahí ir caminando en mayor conciencia, ¿no? Reconociendo la conciencia. Algo iba a decir, se me fue la idea, no sé. ¿Quieres tú contestar alguna de estas Sí, preguntas? sí me gustaría conectar y lo que dices es importante porque voy a empezar, la verdad, con Karen. ¿Por qué es tan difícil perdonar algo que para nosotros está mal? Digo, a mí me cuesta mucho aceptar algunas injusticias como la violencia, el maltrato a la naturaleza, el modelo global de enriquecer a algunos. Eh, está interesante porque vamos a hablar de karma yoga y está como el tema, está relacionado con el karma, ¿no? O sea, también está como relacionado con esta idea desde dónde es la batalla, desde lo que pensamos nosotros o no. Y definitivamente las injusticias están presentes en este planeta, el sufrimiento, el dolor, es parte de lo que tenemos que vivir y sin obscuridad tampoco hay luz y viceversa, o sea, son uno. Entonces hay veces que de pronto nos cuestionamos, bueno, pero ¿por qué hay dolor? ¿Pero por qué hay tanta injusticia? ¿Pero por qué hay tanta violencia? Y al final esas son demostraciones em, de lo que realmente, de lo que también somos, ¿no? Dentro de esta parte de sombra y de luz que al final está ahí y que no necesariamente tenemos que conectar con eso, aunque otros sí. Y quizá nosotros estemos en un nivel de conciencia eh, diferente que la otra persona que está cometiendo una injusticia o que tiene una forma de ver la vida muy distinta. ¿Por qué? Por los condicionamientos, por lo que les tocó vivir o por el karma con el que están conectados, ¿no? Con lo que traen, con lo que les tocó o con los retos que les tocaron a lo largo del camino y que muchas veces nosotros no escogemos. Y de pronto vemos al otro de, es que ¿por qué lo hacen de esa manera? Pero es que en realidad no pueden hacerlo de otra manera. Y hay algo que me decía una psicóloga, que me decía en terapia, es, si pudieran hacerlo de otra manera, lo harían de otra manera. Pero no lo pueden hacer de otra manera. Alguien decía ahí en relaciones de, es que ¿por qué no se da cuenta de que anda con la peor pareja, ¿no? Que tenemos a juzgar muchas veces las parejas de los otros. Es, bueno, si pudiera hacerlo de otra manera, lo haría de otra manera, pero no puede. Hay muchas cosas que no podemos ver nosotros mismos, a menos de que haya un proceso de transformación. Y sí hay muchas injusticias en el mundo, y son injusticias que simplemente están y que no las podemos o querer acabarlas. Es una batalla de toda la vida que muchas veces pues no va a acabar, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es cuestionarnos desde qué lugar lo estamos viendo y desde qué lugar queremos ser el cambio, desde qué lugar nosotros estamos contribuyendo para que eso no se dé. Porque el cambio empieza en realidad con nosotros. Y cuando nosotros estamos en ese cambio, podemos tomar dos perspectivas, ¿no? La perspectiva en donde queremos cambiar al mundo desde ese fuego y empezar como con una batalla, ¿no? Empezar con una batalla interminable que muchas veces lo que está generando también es violencia, porque es un tema muy extenso, o lo podemos hacer desde un lugar de amor en donde al final el que nosotros seamos conscientes de nuestros actos en el día a día y estemos en ese espacio de amor, es lo que se necesita para servir el ejemplo a otros y para que la transformación se haga expansiva. Pero muchas veces queremos cambiar al mundo cuando en realidad nosotros estamos cometiendo lo mismo en una menor escala, ¿no? Porque hay escalas de todos tipos, muchas injusticias.
sí, pero sí. todos tenemos ópticas distintas. Hay injusticias en donde la gente se está muriendo de hambre porque no tiene que comer de manera histórica, pero también hay muchas injusticias desde la perspectiva de los vegetarianos y desde la perspectiva de no violencia del daño que se le hace a los animales y a la naturaleza por el consumo de carne. ¿Sí me explico? O sea, es un tema tan vasto y que tiene diferentes aristas que también tiene que ver mucho desde el lugar en el que estamos, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos abordando y desde qué óptica lo estamos juzgando o no juzgando. En el momento que estamos entrando a un estado de no mente o en este estado natural, es un tema de donde todo es abrazado como parte del todo, como parte de la manifestación. Bueno, hay injusticias, pero eso no significa que no haya acción. Y ahorita vamos a hablar de la acción, o sea, qué opciones tenemos en temas de práctica, que hay una práctica dentro del yoga que justamente apunta a eso, en donde en realidad desde nosotros, desde lo que nos toca, desde el lugar de acción que nos toca, cómo vamos a influenciar en conciencia nuestras acciones, nuestras acciones diarias. A ver, Sí, ahí, ahí yo quería también agregar una cosa que es muy importante, ¿no? Que es el camino hacia adentro, ¿no? Es qué tanto nosotros estamos cambiando, qué tanto nosotros estamos conectando, porque también hay una cosa de coherencia, ¿no? Que muchas veces he visto y que es así, ¿no? Que son personas que están sin juzgar a nadie y sin encasillar a nadie, obviamente, porque ese no es el punto, sino a manera de graficar, que es personas que están luchando contra, no sé, los vegetarianos, por ejemplo, que están luchando contra los carnívoros y es una gran lucha y tal. Pero, ¿cómo es el tratamiento de sus relaciones íntimas, por ejemplo? Entonces, hay que encontrar, hay que llegar a ese lugar de coherencia entre, entre lo que pensamos y el corazón y entre también ese camino interno, porque como decía, bueno, Ramana Maharishi en varias ocasiones, que es este sabio hindú, él decía, preocúpate por ti, ¿no? Preocúpate por ti, porque a la final uno a uno iremos cambiando, porque digamos, es lo que tú decías, es tan vasto que puede ser tan muchas veces desmotivante, ¿no? Porque dices, no voy a alcanzar a tocar a nadie, no voy a poder cambiar nada, porque es tan grande. Entonces, el cambio empieza uno por uno, ¿no? O sea, si nosotros vamos transformándonos a nosotros mismos y vamos esparciendo esa luz, digamos, compartiendo esa luz, esa conciencia, ese cambio de conciencia, eh, muchas cosas pueden ir cambiando porque es de así de a poco, pero empezando por nosotros y de ahí empieza el cambio a algo mucho mayor, ¿no? y por aquí tenemos otra pregunta de Tania que no hemos respondido, que es, bueno, ¿cómo se le hace para querer por lástima? O había otra relacionada de amor por lástima, ¿no? Sí, Este, ¿quieres acotar algo sobre eso, Cata? sí, si quieres, podemos ir un poco a las causas de sufrimiento, me parece, porque querer por lástima, Ujú. siento que está relacionado con, puede ser apegos, ¿no? También. Vale. Puede haber otras cosas, ¿no? También como esta sensación de lástima, pero podemos empezar con estas causas de sufrimiento y según el camino yógico, según Patanjali, que es un sabio que sistematizó el yoga, él clasifica las causas de sufrimiento, se les conoce como kleshas, y son cinco, ¿no? Tenemos la ignorancia, el sentido del ego, el sentido del ego o el sentido del yo, digamos, de esta personalidad, el apego, la aversión y el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, dentro de estas cinco causas, una de las causas, digamos, raíz de todo esto es la ignorancia. Y ahí no es una ignorancia, digamos, que de insulto, de decir, ¿no? Qué ignorante, ¿no? Sino es una ignorancia de aceptación de que ignoramos muchas cosas. Hay muchas cosas de las cuales no sabemos.
no sabemos de dónde vienen y, por ejemplo, ahí se relaciona mucho con lo que tú decías, estos seres que pueden estar cometiendo muchas injusticias, nosotros en realidad ignoramos mucho su camino, ignoramos mucho sus causas, ignoramos muchas cosas y a la vez ignoramos nuestra propia esencia como ya personas que observamos, ¿no? Nosotros ignoramos quiénes somos, ignoramos cuál es nuestro estado natural, cuál es nuestra verdadera naturaleza. Y hay muchas situaciones que se ignoran. Entonces, desde esta ignorancia, si nos movemos hacia los demás, vamos al sentido del ego, ¿no? Por ejemplo, de la personalidad, del yo de personalidad, y nos movemos a través del mundo simplemente, si es que no sabemos quiénes somos en esencia, simplemente nos movemos por el mundo a través de los sentidos, de lo que es externo, ¿no? Y eso es muy, también, como decíamos antes, es muy transitorio. Nosotros podemos ver algo y al final no era ese algo y genera una gran causa de sufrimiento, ¿no? Y por estar confiando en cosas que no son nuestra verdadera naturaleza. Entonces hay mucha ignorancia en realidad en todo. De ahí nos movemos también al apego y en el apego es por esta misma causa de ignorancia, ¿no? Que tenemos esta gran sensación de que esto es, y nos amarramos y nos quedamos pegados, digamos, a algo que tal vez no nos está haciendo tanto bien, ¿no? Y más allá del bien del mal, pero nos quedamos aferrados y eso genera un dolor y eso genera una experiencia. Entonces, el apego, y bueno, y de ahí vamos a la aversión, y el apego y la aversión son parte de la misma moneda, son parte de lo mismo. La aversión es todo lo que nosotros rechazamos. Y en el apego y en la aversión tenemos, bueno, el rechazo al objeto, a personas, a circunstancias, y el apego y la aversión pueden ser como, se les entiende también como semillas, ¿no? Como pueden ser semillas que pueden brotar en momentos, en ciertos momentos, de la vida por ciertas circunstancias que están ahí y de repente brotan y nacen, ¿no? Y que están también en el inconsciente. Y ya hemos hablado en otros lives de lo que hace la meditación, de este proceso de purificación que hace la meditación y que la meditación va a eso, a purificar estas semillas que están ahí. Y que todo, bueno, al final está basado en esta ignorancia, ¿no? Cuando nosotros vamos más profundo y vamos conociéndonos, podemos ir observando, bueno, ¿cuál es el apego? ¿Por qué tanto apego a cierta situación? Realmente de dónde está viniendo, ¿no? O por qué hay la aversión a esto, de dónde está viniendo, qué es esta fricción, esta tensión. Y la última causa de sufrimiento, que es el miedo a la muerte, es esta sensación también de apego al cuerpo, ¿no? Se podría decir, este entendimiento de que simplemente somos este cuerpo y nosotros tenemos este apego hacia la hacia el cuerpo que no queremos también soltar y que el miedo a la muerte, bueno, nos genera otros cientos tipos de miedos, ¿no? Como las enfermedades o la seguridad física. Entonces, El hay no envejecer, por ejemplo, ¿no? el También, no o sea, esta idea envejecer. de no queremos envejecer y tenemos esta aferrarnos a la vida, cuando en realidad muchas veces no sabemos ni siquiera lo que la vida significa, ¿no? Cuando Sí, estamos viviendo desde el lugar de la personalidad desde la esencia. Uh-huh. sí, y en el apego y en la aversión también quería enfatizar otra cosa, que nosotros también tenemos esta, eh, se podría decir educación, ¿no? Porque es como que este entrenamiento desde que somos muy pequeños al placer, ¿no? Que sería, por ejemplo, el apego, digamos, a algo que es muy placentero, y la aversión a lo que es el dolor, ¿no? Y entonces, en ese punto, nosotros estamos siempre atrayendo más placer, atrayendo más ese sentirnos bien, por eso justamente es ir más allá del bien y del mal, porque como decíamos antes, el dolor, digamos, está presente en la vida, ¿no? Es parte de nuestro proceso de crecimiento. Hay esta frase muy famosa que siempre se dice como,
muy coloquialmente, que es crecer duele. Y es así, ¿no? Entonces, pero no es, si lo tomamos desde qué lugar lo estamos viendo a ese dolor, si se puede decir, ¿no? A ese dolor de crecimiento. En realidad, estamos obteniendo muchísimas joyas para nuestra vida. Es un proceso de evolución, como decíamos antes, de esa experiencia de crecimiento, esa experiencia de evolución. Y en la versión estamos siempre rechazando el dolor y en el apego atrayendo este placer. Entonces, estas son las causas de sufrimiento que tenemos como seres humanos y que es importante también conocerlas porque es un acto de conocimiento, de expansión de conciencia, de salir de esta ignorancia y lentamente ir ampliando, ¿no? Ese estado de conciencia, ese estado de presencia. Y conocerlas nos ayuda justamente a conectar con ese estado de naturalidad, a empezar a estar en ese lado en ese espacio consciente que nos ayuda a crear las condiciones para que ese estado de naturalidad se dé no a través de la práctica, no solo a través de la práctica formal, sino también a través de la práctica informal, en el día a día, en cada momento, ¿no? Que podamos identificar desde qué lugar estamos haciendo las cosas. Y eso está muy relacionado con las relaciones, en donde las relaciones en realidad deberían de estar basadas en el amor, ¿no? En el amor incondicional, venir desde un lugar más profundo. Y en realidad lo que está sucediendo es que muchas veces es el choque de ego contra ego, en donde en realidad estamos esperando algo a cambio, en donde la pureza de la intención no está, en donde no estamos en un estado, en un lugar de conciencia. Y podríamos pensar, bueno, pero no solo es amor, también es un tema de entendimiento, es un tema de dejar los juicios al lado, es un tema de empatía y de realmente querer conectar con el otro para entender el lugar en el que está el otro, desde un lugar muy humano. Y aquí para los que están diciendo desde un lugar de lástima, yo me preguntaría desde qué lugar ustedes están calificando esa lástima, ¿no? O sea, ¿por qué le tienen lástima a otro ser? ¿Y por qué en lugar de lástima no le pueden dar amor a otro ser? ¿No? O sea, que sea un espacio de amor. Y desde un espacio de amor se pueden terminar las relaciones. Desde un espacio de amor se puede decir no al otro. Desde un espacio de amor se puede tratar de profundizar en el lugar en el que el otro está y en el que uno está para ver si puede haber un lugar de encuentro y si no hay un lugar de encuentro decir adiós. Pero ¿por qué estamos en un lugar de decir, bueno, pues es que yo le tengo a esa persona lástima y no quiero terminar? Híjole, ahí habría que cuestionar mucho eso, en realidad, porque ¿qué es lo que no está permitiendo que haya un espacio de verdad, ¿no? Un espacio de empatía, un espacio de exponer las cosas, de hablar, de comunicarse desde un lugar consciente, no desde un lugar de dolor, sino desde un lugar el lugar en el que estamos nosotros. Muchas veces cuando llevamos estas charlas o cuando queremos hablar con el otro, generalmente señalamos y apuntamos lo que tú no me das, lo que tú no tienes, lo que tú haces, lo que tú. Pero en realidad ese dedito, en realidad tendría que estar apuntando a nosotros. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos sintiendo nosotros para que no haya fluidez, para que no podamos interrelacionarnos con el otro desde ese lugar? Y es cuando empezamos a construir relaciones conscientes con todos. Entonces, ahí habría que profundizar un poquito y en lugar de decir, bueno, pues es que yo estoy contigo porque te tengo lástima, es, es empezar a ver las cosas desde otra perspectiva y por qué no preguntarle a la otra persona, por qué no establecer una conversación que nos lleve a la verdad, que nos lleve a empezar a interrelacionarnos desde un lugar de autenticidad, en donde, bueno, pues sí hay una exposición, ¿no? Hay una exposición de quizá abrir las cosas que nos duelen, hay una exposición de reconocer nuestros apegos, hay una exposición de reconocer nuestros juicios, de reconocer nuestra ignorancia, porque la Claro. ignorancia está en ambos lados, no nada más en un lugar. Y a veces lo que estamos considerando el otro es una proyección de lo que nosotros sentimos, ¿no? Porque está basado en un juicio, esta incomodidad que de pronto sentimos cuando estamos con la otra persona y no podemos tolerar la acción que están haciendo, viene desde un lugar de carencia de nosotros, de cosas que no hemos superado. Y ahí es cuando empezamos a voltear
el dedo a nosotros, es decir, bueno, esto qué me quiere decir, ¿no? Entonces, en realidad ahí sería llevar en por qué no podemos estar en amor con nosotros mismos y estar en amor con los demás. Y eso que se traduzca en un estado de amor incondicional en donde no hay nada que esperar a cambio, simplemente hay amor y desde ahí, eso no quiere decir que tengamos que estar viviendo con la persona o que tengamos que estar en la relación tampoco. Bueno, traté de responder ahí un poquito a las preguntas. No sé si quieras Sí, agregar ahí, algo, Cata. sí, justo eso, es que me perdí en estaba explicando las causas de sufrimiento y lo que quería llegar en esta respuesta a la pregunta es justo lo que tú dijiste, ¿no? Es este estado también de juicio un poco, ¿no? Bueno, primero juicio y después también hay otra cosa que es el amor incondicional, vivir con un corazón abierto, porque muchas veces nosotros relacionamos que eh, el amor es simplemente romántico, ¿no? Se puede dar una relación desde lo romántico y en realidad nosotros podemos sostener el espacio para una persona porque Emma dice, explica un poquito más y es como cosas similares que les tocó pasar en la niñez. Y claro, se puede relacionarse con una persona, pero eso no significa que nosotros tenemos que estar involucrados emocionalmente, románticamente con esa persona. Nosotros podemos acompañarnos desde un estado de amor incondicional por lo que hay, por lo que hubo, pero también saber decir no, ¿no? Y en realidad esta cosa de me necesita. Y cuando nosotros podemos abrir un poquito más y hablar sobre justamente lo incómodo, lo que está ahí, vamos a ver que quizás no hay ese necesitar en realidad, ¿no? Puede que no haya. Entonces, qué tan cierto, ¿no? Y ahí es donde se refleja, no solo en este caso, sino en muchos casos, se refleja nuestro estado de ignorancia, ¿no? Porque nosotros estamos creyendo algo que al final es ilusorio, que no existe. Entonces, por eso es tan importante, bueno, la comunicación y poder mostrarnos auténticos y verdaderos más allá del bien y del mal. Y ahí podemos pasar un poquito a las diferentes tipos de yoga también, porque vamos a hablar de uno específico que es el yoga de la acción. No sé si tú quieres hablar de los tipos de yoga. Podría decir, bueno, pero, o sea, todo esto que estamos diciendo, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica, no? O sea, ¿qué opciones tenemos para empezar a practicarlo y para empezar a cultivar el amor, para poder llevar esto a que haya una transformación? Y a veces decimos, bueno, es que amo demasiado, por ahí veo a alguien que dice, es que amo demasiado, pero ya no puedo más. En realidad todas esas cosas se hablan en pareja. En todas esas cosas desde un lugar de vulnerabilidades, oye, yo estoy pensando en esto y esto ya no está funcionando para mí. Esto no está funcionando para mí, en qué lugar estás, y se llegan a acuerdos. Cuando amamos, cuando realmente viene desde un amor puro, tratamos de encontrar soluciones y después de que en conjunto se agoten las posibilidades, en realidad ahí ya podemos tomar decisiones de separación, ¿no? Pero muchas veces estas posibilidades de solución ni siquiera las hablamos con el otro, ¿no? O intentamos diferentes cosas o llegamos a peticiones y acuerdos específicos desde el lugar donde estamos nosotros. Es bueno, es que ella es muy inestable, ella es, bueno, pero también cuáles son tus necesidades y desde tus necesidades que se le puedan expresar al otro esas necesidades para llegar a puntos de acuerdo, porque las diferencias siempre van a existir. Somos personas completamente distintas, con bajajes distintos, en donde nuestra naturaleza es amor, pero el ego y las historias que tenemos en realidad son las que se están interrelacionando porque no sabemos estar en ese lugar de amor. Cuando empezamos a aprender a estar en ese lugar de amor y podemos observar cómo todas las cosas que hay alrededor finalmente son velos, podemos ir removiendo esos velos y desde remover esos velos empezamos a conectar desde un lugar más profundo y las respuestas se empiezan a dar desde ese lugar. Y esto lo voy a conectar mucho con alguien que preguntaba, bueno, ¿cuándo sabemos cuándo es la intuición o cuándo es la mente? Cuando es la intuición no hay duda. Cuando estamos descansando en este lugar de amor y desde el corazón no hay duda. La mente tiene dudas. La mente es la que empieza
la que empieza a poner capas y velos, pero si esto, pero si el otro, pero si aquello. Cuando sabemos que hay algo y conectamos con el corazón, ahí estamos, ¿no? Estamos desde esa profundidad. Ahora, ¿qué es lo que nos está proponiendo el yoga? O las diferentes prácticas del yoga. ¿Y por qué son relevantes las diferentes prácticas del yoga? Porque desde ahí empieza la meditación, ¿no? Desde la meditación y nosotros al ser maestras de meditación, al ser maestras espirituales, finalmente podemos ver las diferentes opciones que hay y hay varias. Tenemos cinco opciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de una, vamos a hablar de Karma Yoga. Les voy a mencionar nada más brevemente las otras, que en realidad son temas para Facebook Lives en específico. Una es Jnana Yoga, que es el yoga de el conocimiento directo, que es aprender a discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, de lo que es mentira y lo que no es mentira, a través del conocimiento directo, no de lo que nos dice alguien más, sino desde esa sabiduría interior, conectando con esa intuición y con esa esencia. La segunda rama, que en realidad se les llama rama del yoga, son bhakti, que es el yoga devocional, es demostrar nuestra devoción al absoluto a través de diferentes prácticas, cantos, ¿no? Rezos, hay muchas maneras de demostrar la devoción al absoluto, a la conciencia misma, al amor, como le queramos llamar, al todo. Está Raya Yoga, que es el yoga real, que en realidad está representado a través de estos 8 pasos, de estos 8 miembros, en donde vienen las llamas y niyamas, que son estos lineamientos éticos y morales dentro del yoga, en donde viene la práctica de asanas, la práctica de, eh, de posturas, la práctica de respiración consciente, de pranayama, de aprender a mover el prana en el cuerpo y hay un proceso de purificación. Viene la práctica de concentración, de meditación. Me faltó uno que es la interiorización, en realidad concentración, meditación y samadhi, que es esta unión con el todo, ¿no? En donde el sujeto y el objeto se unen, que es de lo que hemos estado hablando, de este estado natural. Ahora, este es como el yoga real, al que estamos todos un poquito más conocemos más. También está la práctica de Karma Yoga, que ahorita vamos a hablar de este en específico, y para finalizar está el Tantra Yoga, dentro de la perspectiva tántrica hay muchas prácticas, está la meditación, por supuesto, está la práctica de Hatha Yoga, que viene desde el yoga tántrico, está el movimiento de energía y está la unión entre conciencia y manifestación a grandes rasgos. Y en el caso de Karma Yoga, Kata, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Karma Yoga? Bueno, primero hay que entender que karma significa acción, ¿no? Y yoga es esta unificación. En realidad todos estos caminos que estamos hablando son estos caminos de unificación. Por ejemplo, el Jnana Yoga que se mencionó primero, que es este camino de conocimiento directo, va directamente a sanar la primera causa, digamos, de sufrimiento, que es la ignorancia, ¿no? Entonces todo tiene esta interrelación. En el Karma Yoga en sí, que es este proceso de unificación a través de la acción, es la acción desinteresada, desapegada, soltando los resultados de esas acciones. Es decir, nosotros hacemos lo que estamos haciendo desde una intención del corazón, es decir, con un corazón abierto, desde la mejor intención que podemos poner a lo que estamos haciendo, pero nos desapegamos también del resultado. Bueno, en realidad Kata se desconectó, pero les voy a seguir hablando, les voy a seguir hablando de Karma Yoga y espero a que se conecte otra vez para que entre a la transmisión. Y es importante
o sea, cuando nos referimos a karma, es toda acción tiene una reacción. Todo lo que hacemos tiene una reacción. Y esto lo podemos ver a nivel físico, a nivel químico, y lo podemos ver en muchos niveles. Por ahí había una pregunta de, bueno, alguien dice que no, el karma no existe, etcétera. El karma es una ley universal que está en la física, en la química, que podemos ver su comportamiento. Si yo aviento algo, le aviento algo a alguien, eso va a tener toda acción, todo lo que yo haga va a tener una reacción de manera directa. Y lo que dice esta ley también es que eso también está presente en nosotros, está presente dentro de nuestras diferentes capas, dentro de nuestros diferentes cuerpos del ser que forman al ser, como es el cuerpo físico, mental, energético, emocional, causal. Y todo tiene un efecto. Entonces, en realidad aquí podemos ver que nuestro destino está en nuestras manos. Nuestro destino está específicamente en, lo vamos construyendo a través de las acciones que vamos teniendo. Y desde esas acciones es como vamos creando nuestro destino. Entonces, en realidad depende de nosotros. A lo que nos invita el yoga, a lo que nos invita la práctica de karma yoga es este yoga de la acción. Y es un yoga que podemos practicar minuto a minuto a través de cada acción que tengamos. Eh, es un tema bastante. Déjenme ver a Kata porque me dice que ya está aquí, pero no la veo. Espérenme. Estoy tratando de que se integre. Y le estoy mandando la invitación otra vez que me parece que no le llega. Este, te la mandé otra vez. Voy a tratar de a ver si se conecta y en este momento que entre, que pueda entrar. Entonces, eh, es que todas las acciones que hagamos en el día a día, minuto a minuto, momento a momento, se hagan desde un lugar de conciencia y desde un lugar de desapego. Y eso es algo muy importante, porque en la medida que se puedan hacer desde un lugar de conciencia y con total desapego, es cuando en realidad no estamos apegados al resultado, cuando en realidad podemos dar ese espacio y empezamos a ir más allá del bien y del mal. No estamos haciendo las cosas esperando tener éxito o no, las estamos haciendo por el amor a hacerlas y de ahí estamos abiertos a aceptar el resultado, entendiendo que todo resultado va a ser positivo. No hay negativo. Yendo más allá, el resultado simplemente es. Si lo vemos desde un lugar, Cata, bienvenida. Gracias. Si quieres continuar, no sé si estabas escuchando, pero como que empecé a hablar de karma yoga y estaba justamente hablando del desapego al resultado, ¿no? De ir más allá del resultado. Sí, ahí justamente con el resultado y con la acción en sí, lo que quería mencionar es que nosotros también tenemos un apego a quién es el que está haciendo, ¿no? Digamos, estamos haciendo alguna acción y lo tomamos como somos nosotros, ¿no? Yo desde la personalidad, porque puedo decir yo lo hago mejor que nadie, por decirlo así. Y entonces hay este apego a la personalidad con el que está haciendo esa acción. Entonces, el Karma Yoga propone también entregar la acción y el resultado a esta conciencia, a la conciencia que permea toda la existencia. Entonces, cuando nosotros entregamos esa acción, entregamos también el resultado a esa conciencia, nos damos cuenta que ya no solo somos nosotros, ¿no? Sino que esta conciencia que está pasando a través de nosotros, que es lo que anima, digamos, en esencia todo, está pasando a través de nosotros y es la responsable de hacer eso. Entonces también hay un proceso de entrega y de relajación
de esa acción, que en realidad va a ser lo mejor que tenga que ser. Y eso aliviana mucho el peso de justamente estas causas de sufrimiento, este sentido del yo, este sentido del ego. Eh, y simplemente nos permitimos hacer lo que haya que hacer desde un estado de conciencia mayor, desde un estado de conciencia más amplio. Y, y ahí hay una historia, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, no sé si tenemos tiempo, un poquito quizás, que Arjuna, que es digamos, de quien trata este libro sagrado, habla con Krishna y Krishna le dice, Krishna es un dios, le dice, todas tus acciones van a estar entregadas a luchar contra, digamos, las fuerzas contrarias a la evolución, ¿no? Con las fuerzas contrarias a la luz, si se puede decir. Y, y entrega todo, entrega todo. Entonces, Krishna, cualquier cosa que hace, digo, perdón, Arjuna, cualquier cosa que hace, simplemente entrega todo a Krishna, entrega todo a este Dios, ¿no? Que en este caso, en esta historia. Entonces, así las acciones se transforman de ser una simple acción común en una práctica espiritual en sí. Entonces, cualquier cosa que estemos haciendo, podemos entregarla más allá del resultado, más allá del bien y del mal. Simplemente entregamos eso que estamos haciendo y de eso se trata el Karma Yoga. Y también por eso se le conoce como este servicio desinteresado, porque no hay un interés personal detrás de lo que se hace. Y podemos ir probando también, podemos ir jugando con esto, ir experimentando. ¿Qué pasa si es que hago esto como un servicio desinteresado, ¿no? Como voy por la calle y veo basura, por ejemplo, recojo la basura y la pongo en su lugar como un servicio desinteresado. No sé quién la botó, no sé por qué está ahí, pero simplemente lo hago así. Y lo mismo se puede ver para todos las demás acciones de nuestra vida, ¿no? Como estos compartires que tenemos con personas, que muchas veces no sabemos por qué nos encontramos con ciertas personas. Bueno, en este momento estoy aquí, en esta acción de acompañamiento, en esta acción de escuchar, en esta acción de amar a este otro ser desde un lugar desinteresado. Y vamos viendo cómo la vida puede ir transformándose, ¿no? Cómo la vida puede ir manifestando esta conciencia. Al final es desde un lugar de conciencia que se va a manifestar. Sí, no sé si tienes alguna otra cosa que decir. Y es una práctica muy hermosa porque podemos dedicar todo a la existencia en sí. Podemos dedicar todo al amor, a todos los seres, podemos empezar a actuar desde un lugar bien profundo de amor, en donde en lugar de estar esperando un resultado, estamos ofreciendo todas nuestras acciones al servicio de la humanidad entera y no esperando un resultado personal. Y es cuando empezamos a ver o empezamos a dejar que simplemente la vida nos sorprenda y empezamos a abrazar todo tal y como es y nos invita, y es un trabajo bien duro, es un trabajo muy intenso porque nos empezamos a dar cuenta desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos haciendo las cosas y lo difícil que es a veces desidentificarnos del resultado, del ego, de la competencia, es que yo quiero, y lo podemos ver en el trabajo, ¿no? Cuando estamos haciendo una acción como lavar los platos o cuando vamos y salimos con amigos de fin de semana y de pronto nos identificamos que pues nosotros estamos lavando los trastes todo el tiempo y hay 2 o 3 que no hacen nada. Que en lugar de enfocarnos en los que no hacen nada, ¿por qué no hacemos las acciones no desde un lugar de simplemente servicio? Servicio y dejar de lado el que las otras personas no hagan nada, igual y no lo hacen porque están cansados y necesitan reparación, o igual y no lo quieren hacer porque están acostumbrados a hacer. Los motivos pueden ser muchos, y sin importar esos motivos, que sigamos conectando con un espacio de amor y hagamos las cosas en amor, en servicio a todos, puede ser a nuestra familia, a nuestra relación, a nuestros amigos, en el día a día. Y nos damos cuenta muchas veces cuando lo estamos haciendo desde este espacio, cuando estamos haciendo la práctica de Karma Yoga, que siempre estamos esperando un resultado, siempre estamos esperando una respuesta, que estamos muy acostumbrados, reconocimiento, estamos muy acostumbrados a manipular, ¿no? Las cosas para que salgan como queremos.
Y en la medida que empezamos a practicar, nos empezamos a dar cuenta de todo esto y es cuando decimos, ah, caray, ¿no? ¿Lo estoy haciendo desde un lugar de pureza de intención o lo estoy haciendo para realmente convencer al otro que piense como yo? Y ahí nos empezamos a cuestionar, ¿en realidad estamos aceptando al otro como es o lo queremos cambiar a como nos gustaría que fuera? Por Y ejemplo. ahí, y ahí entramos también en otra cosa que quería mencionar, que es muy importante, porque estoy leyendo los mensajes y hay una cosa también mucho de la pareja, ¿no? Hay una cosa mucho de este contacto más íntimo que se tiene con la pareja, que hay cosas que queremos cambiar en los demás, que no sabemos. Y ahí es lo que decíamos antes, es importante la comunicación. Y ahí es justamente eso, podemos tomar la vida como un servicio. Y cuando nosotros comunicamos cosas que no son tan cómodas, en realidad lo que podemos cambiar, o sea, pasar por esas conversaciones que no son tan cómodas, expresar desde un lugar de vulnerabilidad, en realidad lo que estamos haciendo es esa acción de brindar una oportunidad de crecimiento, porque ¿qué es lo que está pasando? Estamos trayendo a la luz algo que estaba escondido, algo que estaba no puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces, eso también es una acción de servicio, como hablábamos antes, de servicio desinteresado, en el sentido de que estamos abriéndonos a una experiencia de crecimiento y estamos brindando la oportunidad tanto a uno mismo como al otro ser de entrar en un estado de mayor expansión, de mayor conciencia. Entonces, a la final es un servicio, porque estoy viendo los mensajes de parejas y cosas que sí, bueno, las relaciones son donde más crecemos, son los disparadores de crecimiento más grandes que tenemos. Entonces, es ahí justamente donde podemos practicar esta acción. Bueno, este tema es incómodo, o lo que te voy a decir está muy cerquita de mi corazón y no sé cómo lo voy a decir, pero en realidad tengo que decirte. Y en esta vulnerabilidad, desde esta vulnerabilidad, conectando con el otro, estamos haciendo esta acción de servicio, de brindar esa oportunidad de crecimiento, de brindar esta oportunidad de en realidad darnos lo que necesitamos mutuamente, ¿no? Entonces, es también cambiar esa idea de que lo incómodo, ay, no quiero hablar, o no quiero compartir esto, o cómo O le de digo ganar o esto, perder, ¿no? Ganar o perder. o de ganar o perder, porque ahí empiezan las expectativas del reconocimiento, el juicio, qué pensará de mí si le digo esto, qué dirá si es que me va a dejar si es que le digo esto, y en realidad es esa apertura a crecer, es esa apertura Y a ver a la las cosas como experiencia. son, a ver el otro, a dejar de ver el otro desde esta fantasía de lo que nos gustaría que fuera para verlo como es y amarlo desde lo que es. Claro. Y el amor no tiene que estar de acuerdo con todo. El amor viene desde un lugar más profundo y desde ahí llegar a acuerdos. Por ahí nos preguntan que cuáles son nuestras redes o dónde nos encuentran. Nos encuentran en Instagram, en @elcorazonespiritual.es, que es el de Cata, está en Ecuador. El otro es el @elcorazonespiritual solamente. En Facebook estamos en El Corazón Espiritual, así se llama nuestra página de Facebook. En breve tendremos nuestro sitio y estamos trabajando en él. Y tenemos como más sorpresas. Ya es tarde, son las 5:08, Cata. Sí. Yo creo que vamos a cerrar, hay que cerrar. Muchas gracias por sus preguntas, la verdad es que nos nutren a todos. Hay muchas prácticas, todos estos temas los abordamos profundamente en módulo 1 en Hridaya Yoga, en Mazunte, los abordamos a través de nuestras redes sociales y los abordaremos a través de diferentes talleres que estamos creando especialmente para ustedes, Cata y yo. Muchas gracias por acompañarnos eh, y escuchar estos temas que nos encantan hablar. Y me gustaría solamente cerrar con que la práctica de Karma Yoga podría asemejar a una meditación en movimiento, en donde en realidad cada acción viene desde un lugar de conciencia, viene desde un lugar de amor, viene desde un lugar mucho más profundo que el velo de la personalidad. Gracias a todos, gracias por mirar.
Vamos a cerrar con un momento de silencio, vamos a cerrar con una interiorización breve en donde simplemente vamos a conectar con nuestro corazón. Les voy a pedir que asumamos una postura de meditación cómoda, cuerpo erguido y a la vez relajado. Y cerramos suavemente los ojos. Inhalamos profundo. Exhalamos y liberamos tensiones, expectativas, historias. Conectamos con el centro del corazón, en medio del pecho, ligeramente a la derecha. Con este espacio infinito de amor. Y ahora con cada inhalación y cada exhalación vamos a percibir cómo acariciamos al corazón. Como con cada caricia se va avivando el fuego del corazón. Y ahora simplemente conectamos con este sentido puro de existir. Lentamente regresamos y a nuestro propio ritmo abrimos los ojos. Namaste. Namaste. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales. Envíenos sus preguntas. Si están interesados en nuestros talleres, cursos, simplemente escríbanos a elcorazonespiritual@gmail, en donde les podemos dar más información, o nos pueden escribir en nuestras redes sociales de manera directa. Nuestro curso lo encuentran en nuestras cuentas de Instagram, lo encuentran en Facebook, y gracias por todo. Que les vaya muy bien.
Gracias a todos, gracias por sus preguntas. Nos vemos.